En el corazón de Madrid, en una mañana cualquiera, un plomero llamado Joaquín Rodríguez bajó al sótano de una antigua casa ministerial en la calle Serrano. El edificio, que en los años 90 había sido símbolo del poder político y hoy apenas servía como oficina secundaria de un ministerio olvidado, necesitaba reparaciones urgentes en sus tuberías oxidadas. Joaquín, hombre de barrio, acostumbrado a los trabajos rutinarios, jamás imaginó que aquel encargo se transformaría en la primera pieza de un rompecabezas que España había dejado pendiente durante más de 7 años. Mientras golpeaba las viejas cañerías con la llave inglesa, escuchó un ruido hueco distinto al del metal. Curioso, comenzó a desarmar una sección de la pared húmeda. Entre el polvo y los ladrillos sueltos, emergió una pequeña caja metálica sellada con cinta aislante, ennegrecida por la humedad del sótano. Con manos temblorosas, Joaquín rompió la cinta. Dentro había una bolsa de plástico transparente, cuidadosamente protegida del agua. En su interior, una cinta de video de 1999, de las que se usaban en camcorders domésticas, con un título escrito a mano con rotulador negro: Seguro de Lucía. El plomero, que no era ajeno a las noticias que marcaron la historia reciente del país, reconoció el nombre de inmediato. Lucía Martínez, la hija del entonces ministro de Obras Públicas, desaparecida en Sevilla la noche de su graduación, un caso que paralizó a la nación y quedó sin resolver. Durante años, los periódicos habían llenado portadas con su rostro sonriente en vestido azul, mientras los programas de televisión de sobremesa discutían teorías, desde un secuestro político hasta una fuga romántica. La historia se había desvanecido con el tiempo, pero su eco seguía presente en la memoria colectiva, como sucedió también con otros casos trágicos, como el de Marta del Castillo o los ecos más lejanos del caso Alcácer. Joaquín no era detective ni periodista, pero al sostener esa cinta sintió un escalofrío. Tenía en sus manos una prueba que podría reabrir el caso más oscuro de finales de los 90. Llamó de inmediato a su jefe, quien contactó a la policía. En pocas horas, la noticia del hallazgo comenzó a circular por los pasillos del Ministerio del Interior y un equipo especializado llegó al lugar. La caja fue embalada como prueba oficial y el sótano entero quedó precintado. El plomero, todavía en shock, fue interrogado como testigo. Estaba cambiando la tubería cuando salió la caja. Yo solo hacía mi trabajo, repetía. No sabía que su descubrimiento convertiría aquel día ordinario en el inicio de una investigación que devolvería a España un recuerdo doloroso y al mismo tiempo necesario. El hallazgo reavivó un caso que había quedado congelado en la memoria nacional. En 1999, Lucía tenía 18 años y era el orgullo de su familia. Estudiante aplicada, hija de un ministro poderoso, su desaparición sacudió los cimientos de la política española. Muchos recordaban cómo, en plena transición entre gobiernos, el caso se utilizó como arma arrojadiza en los debates parlamentarios, mientras los ciudadanos conmovidos colgaban carteles de "Se busca" en las calles de Sevilla, Córdoba y hasta en la Puerta del Sol madrileña. La teoría oficial entonces había sido débil. La policía concluyó que la joven pudo haber huido voluntariamente, cansada de la presión mediática y de las expectativas de su familia. Sin embargo, para muchos, aquella versión nunca tuvo sentido. ¿Cómo una chica tan prometedora iba a dejar atrás su vida, sus estudios, sus amigos y, sobre todo, el coche encontrado 2 días después abandonado en la A92 con su vestido de graduación aún colgado en el asiento trasero? Ahora, 7 años más tarde, una simple casualidad parecía cuestionar todo lo que se había dicho. La cinta con el título Seguro de Lucía planteaba más preguntas que respuestas. ¿Había sido ella misma quien la escondió, previendo algún peligro? ¿O alguien la colocó allí para silenciar una verdad incómoda? El hecho de que estuviera oculta en un sótano ministerial añadía un matiz perturbador: la sombra del poder político sobre el caso. Para el público español, acostumbrado a asociar las desapariciones con el sensacionalismo televisivo, esta revelación era un recordatorio brutal
de que la verdad siempre deja huellas, incluso en los lugares más inesperados. La noticia no tardó en llegar a los medios. El telediario de las 9 abrió con la exclusiva: hallada en Madrid una posible prueba clave del caso Lucía Martínez, desaparecida en 1999. En las tertulias nocturnas, periodistas y exagentes debatían con vehemencia. Algunos recordaban cómo la prensa de la época había sido criticada por el morbo y la falta de rigor. Otros señalaban que España, marcada por tragedias similares, nunca había superado la herida cultural de las desapariciones juveniles. La voz de Lucía, guardada en aquella cinta, prometía hablar por primera vez después de años de silencio. La pregunta resonaba entre todos: ¿cómo es posible que un simple plomero, en el trabajo más rutinario, lograra encontrar lo que la policía, los jueces y los políticos no habían querido o sabido ver? La respuesta estaba aún por descubrir, pero la expectativa era clara. España estaba a punto de reabrir una herida colectiva, y lo haría con los ojos puestos en la cinta que una joven de 18 años había dejado como su último recurso de defensa. La noche del 15 de mayo de 1999, Sevilla estaba envuelta en un aire festivo. Era época de exámenes finales, de vestidos de gala, de sueños universitarios y de despedidas entre amigos que habían compartido 6 años de instituto. Para los estudiantes del Colegio San Isidoro, uno de los centros más prestigiosos de la ciudad, aquella noche era el esperado baile de graduación. Lucía Martínez, con apenas 18 años, era la estrella indiscutible de la promoción, no solo por ser hija de un ministro en activo, sino también por su carácter brillante, sobresaliente en todas las materias, comprometida en actividades culturales y con una beca preconcedida para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Todos la veían como un ejemplo de disciplina y ambición. Lucía salió de su casa poco después de las 7 de la tarde, con un vestido azul marino que había elegido con meses de antelación. Según los testigos, saludó a los vecinos con una sonrisa nerviosa y se despidió de su madre con un abrazo largo, prometiendo volver entrada la madrugada. Su padre no pudo estar presente. Se encontraba en Madrid en una reunión ministerial. El chófer de la familia había sido liberado esa noche a petición de la propia Lucía, que insistió en conducir ella misma su Seat Ibiza rojo. Ese gesto, aparentemente inocente, marcaría el inicio de un misterio que aún retumba en la memoria colectiva de España. La última imagen confirmada de Lucía es la de una cámara de tráfico en la avenida de La Palmera. El coche se detiene unos segundos frente a un semáforo y luego desaparece de la grabación. Nunca llegó al hotel donde se celebraba el baile. 2 días después, la Guardia Civil encontró el vehículo abandonado en la autopista A92, a unos 16 kilómetros de Sevilla. El coche estaba cerrado a medias, las llaves en el contacto, el vestido de repuesto en el asiento trasero y su bolso intacto en el asiento del copiloto. Ni rastro de lucha ni señales de robo, como si la joven se hubiera evaporado en mitad del trayecto. La noticia cayó como un trueno en todo el país. Los periódicos de la época abrieron portadas con titulares a toda página. Desaparece la hija del ministro en plena noche de graduación. Lucía, fuga romántica o secuestro político. Las tertulias televisivas, todavía marcadas por el recuerdo reciente del caso Alcácer, llenaban horas de programación con teorías. Algunos opinaban que Lucía se había cansado de la presión mediática y había decidido huir con un novio secreto. Otros insinuaban la sombra de un secuestro para presionar al ministro, en un tiempo en que España aún vivía el eco de los últimos atentados de ETA. La especulación mediática era incesante, y cada nueva hipótesis añadía confusión a una familia que apenas podía respirar entre cámaras y micrófonos. En los bares de Triana, en las terrazas del centro y en las charlas de mercado, todos tenían una teoría. Era la España de finales de los 90, donde los programas de sobremesa como Tómbola o Salsa Rosa convivían con los noticieros de rigor, y donde los sucesos se convertían en espectáculo casi instantáneamente. Las imágenes del coche rojo en la autopista se repitieron hasta el cansancio.
mientras periodistas buscaban cualquier detalle que pudiera ofrecer un titular jugoso. El caso de Lucía marcó una nueva etapa en la cobertura mediática de las desapariciones en España, anticipando lo que años más tarde ocurriría con Marta del Castillo en Sevilla o con Diana Quer en Galicia. Para la familia Martínez, sin embargo, nada de esto era espectáculo. La madre de Lucía se encerró en casa, incapaz de soportar el acoso mediático. El ministro, hombre de verbo firme en el Congreso, se mostró frágil en público por primera vez. Cada aparición suya frente a la prensa era un acto de desesperación. Mi hija no se escapó. Mi hija fue víctima de alguien que se aprovechó de su confianza. Pero esas palabras se diluían en el mar de rumores, sospechas y teorías contradictorias. En los colegios de Sevilla, muchos padres comenzaron a mirar con recelo la seguridad de sus hijos. Los recuerdos del caso Alcácer aún pesaban en la memoria colectiva, y la idea de que incluso la hija de un ministro podía desaparecer sin dejar rastro generaba un miedo transversal. El país se dividía entre quienes veían una conspiración política y quienes apuntaban a un drama íntimo de adolescente. Sin embargo, entre tanta confusión, una certeza permanecía. Lucía Martínez había desaparecido en la noche que debía ser la más feliz de su vida, y España entera comenzaba a enfrentarse a un misterio que, años después, seguiría sin respuesta. Tras los primeros meses de incertidumbre, cuando las fuerzas de seguridad parecían quedarse sin respuestas y los titulares de la prensa comenzaban a desvanecerse, la figura del padre de Lucía, el ya entonces exministro de Obras Públicas, se convirtió en el motor incansable de la búsqueda. Su nombre, que durante años había resonado en los pasillos del Congreso y en los telediarios por proyectos de infraestructura, quedó reducido a una sola palabra cargada de dolor: padre. El hombre que había movido presupuestos millonarios y firmado acuerdos con alcaldes y presidentes autonómicos, ahora pasaba las noches pegado a un escritorio, rodeado de mapas, recortes de periódicos y fotografías de su hija con 18 años. El contraste era brutal. De ocupar el estrado del Parlamento a recorrer gasolineras abandonadas y polígonos industriales con un retrato en la mano, preguntando si alguien había visto algo. Sevilla, Granada, Málaga, incluso Madrid, allí donde alguien decía tener una pista, él iba. Condujo miles de kilómetros en su propio coche, aprendió a manejar cámaras de vídeo y grabadoras, se reunió con videntes, detectives privados y periodistas de sucesos. A veces aparecía en televisión, ojeroso, con la corbata floja suplicando ayuda. En otras ocasiones se negaba a hablar, convencido de que los medios solo buscaban espectáculo. En las hemerotecas se conserva una frase suya que quedó grabada en la memoria colectiva: «Yo no soy ministro, yo no soy político, soy un padre que busca a su hija». Esa confesión de vulnerabilidad conectó con millones de españoles que lo reconocían como alguien que había perdido el poder más importante de todos: proteger a los suyos. En el año 2001, cuando Internet comenzaba a abrirse paso en los hogares españoles con aquellos ruidosos módems de 56K, el exministro lanzó una página web rudimentaria: www.buscalucia.org. En ella compartía fotos de su hija, cronologías del caso y un formulario de contacto para recibir pistas. Era una época en la que foros como Terra o Forocoches apenas empezaban a convertirse en comunidades activas, y la web del padre de Lucía fue una de las primeras en utilizar la red como herramienta de búsqueda de desaparecidos en España. Vecinos, estudiantes y hasta emigrantes españoles en Alemania o Argentina escribían correos ofreciendo apoyo, relatando avistamientos dudosos o simplemente dejando mensajes de ánimo. «Fuerza, no se rinda, España entera está con usted». El hombre también organizó campañas en la calle. Se imprimieron miles de carteles con la foto de Lucía en su vestido azul, pegados en marquesinas de autobuses, bares de carretera y facultades universitarias. En la Feria de Abril de Sevilla de 2002, voluntarios repartieron abanicos de cartón con su rostro y el número de contacto. El caso, lejos de apagarse, comenzó a convertirse en un símbolo de la lucha contra el olvido.
una herida abierta que recordaba a todos que cualquiera, incluso una familia poderosa, podía ser víctima del silencio y la impunidad. A medida que pasaban los años, el exministro fue perdiendo peso y canas y ganando un aura de figura trágica. Quienes lo conocieron en la política decían que había envejecido una década en apenas 3 años. Sin embargo, se mantenía firme en su empeño. Acudía a congresos de asociaciones de desaparecidos, compartía mesa con familias como la de Mariluz Cortés o, tiempo después, la de Marta del Castillo. Encontraba en esa comunidad de dolor un refugio y, al mismo tiempo, un motor para no abandonar la lucha. España, marcada culturalmente por la memoria de casos como el de Alcácer, entendía en su figura la imagen del padre que no se resigna, aunque todo a su alrededor lo empuje al olvido. En las madrugadas, solía sentarse frente a la pantalla del ordenador, navegando por foros clandestinos y chats donde los rumores circulaban sin freno. Guardaba cada mensaje, cada detalle. Muchos eran falsos, otros rozaban la crueldad, pero él no podía descartarlos. Cualquier línea, por absurda que pareciera, podía ser la llave para recuperar a su hija. Con el tiempo, esas búsquedas digitales lo convirtieron en un pionero involuntario de las campañas online de desapariciones en España. Un territorio que en los años siguientes sería fundamental para otros casos. Su impotencia personal contrastaba con su pasado de poder político, y esa paradoja lo convirtió en una figura culturalmente reconocible. Para muchos ciudadanos, su imagen desaliñada, con el pelo despeinado y la mirada hundida, fue el recordatorio de que en España, tierra de profundas desigualdades pero también de tragedias compartidas, ni siquiera el apellido de un ministro podía garantizar justicia. La suya era la lucha de un padre incansable, un hombre que cambió los despachos ministeriales por las calles polvorientas en busca de un rostro que nunca dejaba de mirar desde las fotos amarillentas colgadas en cada esquina. La noticia del hallazgo de la caja sellada con la cinta de video no tardó en dar un giro a la investigación. Durante semanas, expertos del laboratorio criminalístico trabajaron con guantes de seda para no dañar el contenido. La cinta, tras años oculta en la humedad del sótano ministerial, parecía deteriorada. Sin embargo, los técnicos lograron restaurar la grabación y digitalizarla. El resultado dejó a todos sin aliento. En la pantalla apareció Lucía, sentada en el escritorio de su habitación, con el mismo vestido azul que nunca llegó a estrenar en el baile de graduación. Tenía 18 años recién cumplidos y hablaba directamente a la cámara con una mezcla de serenidad y miedo en los ojos. «Si alguien está viendo esto», decía con voz temblorosa, «es porque ya no puedo contarlo en persona. Hay alguien que me sigue, alguien que me hace sentir que mi vida no me pertenece. Es el subdirector de mi instituto. Dice que me puede ayudar a entrar en la universidad, pero a cambio me pide cosas que no quiero darle». La confesión era estremecedora. Lucía relataba cómo, en varias ocasiones, aquel funcionario escolar se había acercado demasiado en las tutorías privadas. Narraba con detalle los roces en el pasillo, las insinuaciones disfrazadas de consejos, los comentarios sobre su cuerpo y las promesas de abrirle puertas académicas a cambio de silencio. Se detenía varias veces, como si dudara en continuar, y luego respiraba hondo y seguía. Me dijo que si hablaba, nadie me creería, que él es intocable porque tiene amigos en el ministerio. Pero yo no quiero ser su secreto. Quiero que alguien sepa la verdad. Las palabras golpeaban con la fuerza de un testamento póstumo. No era solo una adolescente denunciando un abuso de poder, era una joven que, consciente del peligro, había decidido dejar grabado su miedo como seguro de vida. En el encabezado escrito en la cinta, «Seguro de Lucía», quedaba claro su propósito. Si algo le ocurría, esa grabación debía servir como prueba. La estructura narrativa de su testimonio era sencilla, pero precisa. Introducción, descripción de los hechos, nombres velados y un cierre desgarrador. Si no vuelvo del baile, no fue porque me escapé, fue porque alguien me lo impidió. Escuchar su voz 7 años después resultaba escalofriante.
Los investigadores que participaron en la proyección del video aseguraron sentir que estaban recibiendo un mensaje desde el más allá. La madre de Lucía, al verla en la pantalla, rompió en sollozos incontenibles. El exministro, con el rostro endurecido por la desesperanza, apenas pudo pronunciar unas palabras. Siempre supimos que no había huido. Ahora es ella misma quien lo confirma. La difusión del contenido, filtrado inevitablemente a los medios, provocó una ola de indignación en toda España. Los periódicos titularon: Lucía dejó su verdad en una cinta antes de desaparecer, mientras los programas de debate repetían una y otra vez fragmentos de la grabación. Para muchos españoles, fue imposible no sentir un escalofrío al escuchar a la joven hablar directamente a la cámara, como si su voz hubiera cruzado el tiempo para interpelar a la sociedad que la había olvidado. En bares, oficinas y hogares se comentaba el mismo detalle. Ella sabía que le iba a pasar algo, y nadie la protegió. La cinta no solo abría nuevas líneas de investigación, sino que también actuaba como un espejo cultural. En la España de finales de los 90, cuando la autoridad escolar y política parecía intocable, el testimonio de Lucía revelaba lo que tantas familias temían reconocer: que los abusos podían estar dentro de las instituciones en las que confiaban ciegamente. La voz de la joven funcionaba como un legado de verdad, un fantasma que regresaba no para asustar, sino para guiar. Era como si desde el pasado, con la lucidez de sus palabras, hubiera señalado al culpable y al mismo tiempo denunciado el silencio cómplice de una sociedad entera. Ese video transformó a Lucía en mucho más que una víctima. La convirtió en un símbolo de resistencia frente a quienes creen que el poder puede comprar el silencio. Un símbolo de advertencia para padres, alumnos y profesores. Y un símbolo de esperanza, porque incluso en medio del miedo más profundo, ella había encontrado la manera de dejar un rastro imborrable. España entera entendió que aquella voz juvenil, grabada con una cámara doméstica en 1999, tenía la fuerza de un grito que todavía resonaba en 2006. El nombre que Lucía pronunció en aquella cinta, aunque entrecortado y con cierta cautela, bastó para que la investigación se enfocara en un hombre en particular: Julián Herrera, subdirector del prestigioso Instituto San Isidoro de Sevilla en 1999. A ojos de la comunidad educativa, Herrera era un profesional respetado, con décadas de servicio y una reputación impecable. Vestía siempre con trajes oscuros, tenía voz grave y mantenía un trato cordial con los padres. Muchos lo describían como un hombre de orden, alguien que representaba los valores tradicionales de la enseñanza española. Sin embargo, tras esa fachada de normalidad, se escondía una sombra que hasta entonces había logrado esquivar la luz de la justicia. Cuando la policía revisó su historial profesional, descubrió un patrón inquietante. Tras la desaparición de Lucía, Herrera solicitó su traslado, por motivos personales, a un instituto en Valencia, donde ocupó el cargo de director general. Apenas 4 años después, fue nombrado inspector educativo en Barcelona, un ascenso que lo colocó en un lugar aún más intocable. Cada mudanza parecía acompañada de rumores sordos, de comentarios en voz baja entre alumnas y profesoras, pero nunca de denuncias formales. Como si las sospechas viajaran con él, pero se diluyeran al cruzar las fronteras autonómicas. Los investigadores entrevistaron a antiguas alumnas de Sevilla y Valencia. Varias coincidieron en lo mismo. Herrera tenía un trato demasiado cercano con ciertas estudiantes. Las invitaba a reuniones privadas bajo el pretexto de tutorías o becas y en ocasiones les hacía comentarios que incomodaban. Una de ellas relató que, al rechazar un halago, él respondió con una sonrisa seca: «Aquí nadie te va a creer si hablas». Estas confesiones, recogidas años después, nunca llegaron a convertirse en denuncias en su momento. La explicación era siempre la misma: miedo al qué dirán, temor a arruinar un expediente académico o presión de las familias para no manchar el nombre del instituto. En aquella época, España atravesaba un cambio cultural complejo. El final de los 90 y los primeros años del 2000 fueron una etapa en la que los abusos de poder dentro de las instituciones
apenas comenzaban a ser discutidos públicamente. Predominaba todavía la cultura del silencio. Mejor callar para proteger el prestigio del centro. Denunciar significaba enfrentarse no solo al agresor, sino también a un sistema que tendía a minimizar los testimonios juveniles. En el ámbito escolar, la figura del director o del profesor tenía una autoridad casi incuestionable. Los padres, confiados en que la escuela era un espacio seguro, raramente sospechaban que el peligro pudiera estar en su interior. La investigación reveló que incluso había existido correspondencia interna entre directivos, que sugería mover discretamente a Herrera cuando surgían rumores incómodos. Frases como «conviene que Julián cambie de aires» o «será mejor evitar problemas para la institución» aparecían en cartas y correos electrónicos que salieron a la luz. El traslado, en lugar de ser un castigo, funcionaba como un ascenso camuflado. Así, Herrera no solo escapaba de las sospechas, sino que acumulaba más poder en cada destino. El caso de Lucía expuso crudamente esa complicidad estructural. No era solo la historia de un depredador que actuaba en solitario, sino de un sistema que, con su inacción, le permitía seguir avanzando. En España, donde el respeto por la autoridad escolar había sido casi sagrado desde la posguerra, resultaba especialmente difícil romper con esa cultura del miedo y del silencio. El eco cultural de la frase «mejor no remover el agua» estaba presente en cada testimonio. Para la opinión pública, descubrir que la persona señalada por Lucía no solo seguía libre, sino que había prosperado en su carrera, fue una bofetada. La indignación se extendió rápidamente en tertulias y periódicos. ¿Cuántas Lucías había dejado atrás Herrera en su recorrido por las aulas de Sevilla, Valencia y Barcelona? ¿Cuántas voces habían sido apagadas por el peso de la vergüenza y el temor institucional? La respuesta aún estaba por llegar, pero el perfil del sospechoso con doble vida ya estaba dibujado. Un hombre que se movía entre el reconocimiento social y las sombras del abuso, protegido por una cultura que prefería sacrificar la verdad para mantener intacta la fachada de respetabilidad. Y esa contradicción, el educador ejemplar de día, el depredador de noche, se convertiría en el eje de la investigación que estaba a punto de estallar. En el verano de 2006, con la cinta de Lucía ya en manos de los investigadores y el nombre de Julián Herrera bajo la lupa, la policía española decidió reabrir oficialmente el expediente que durante años había permanecido en un cajón. La reapertura no solo respondía a la presión mediática y a la indignación social, sino también a una realidad tecnológica. En 7 años, la criminología en España había avanzado de manera decisiva. Lo que en 1999 parecía imposible, detectar rastros invisibles, analizar ADN con precisión o reconstruir escenas contaminadas, ahora era una posibilidad real. Y el primer paso fue regresar al coche rojo de Lucía, aquel Seat Ibiza hallado en la A92 que había permanecido custodiado en un depósito judicial de Sevilla. Un equipo especializado en análisis forense aplicó técnicas modernas sobre el vehículo. Con luminol se detectaron microgotas en la tapicería que, bajo la luz azul, brillaban como constelaciones apagadas. Aunque invisibles al ojo humano, los restos revelaban la huella de una sustancia química. Los análisis confirmaron la presencia de cloroformo impregnado en los asientos delanteros. Esa sola evidencia derrumbaba la versión oficial sostenida durante años. Lucía no se había marchado voluntariamente. Había sido inmovilizada dentro de su propio coche. El hallazgo fue un terremoto en la opinión pública. Durante casi una década se había repetido la idea de que la joven podía haberse fugado. Ese relato, cómodo para las instituciones, servía para archivar el caso sin demasiadas preguntas. Pero ahora, con pruebas científicas en la mano, quedaba claro que la desaparición de Lucía fue un crimen planificado. La voz de la cinta encontraba respaldo en la química. Su miedo estaba justificado, sus sospechas eran reales, y la verdad que había intentado dejar grabada cobraba una contundencia imposible de ignorar. Los investigadores también usaron georradares portátiles para examinar el maletero y el chasis del coche.
Detectaron marcas anómalas en la alfombra trasera, como si hubieran transportado un cuerpo o un objeto pesado. Aunque los años habían borrado muchos indicios, las señales acumuladas configuraban una narrativa coherente. Lucía fue interceptada antes de llegar al baile, sedada en su propio coche y sacada de allí por alguien con experiencia y sangre fría. Estos avances reflejaban una lección dolorosa aprendida por España desde los 90. El caso Alcácer, con todas sus negligencias y fallos, había marcado un antes y un después en la criminología española. Las autoridades entendieron que el descuido en la cadena de custodia, la exposición mediática descontrolada y la falta de rigor científico habían destruido oportunidades de justicia. Ahora, a mediados de los 2000, el país contaba con laboratorios más sofisticados, protocolos internacionales y una mayor conciencia social. El caso de Lucía se convirtió en una oportunidad para demostrar que España no repetiría los mismos errores. La prensa reaccionó con furia. Titulares en El País y ABC decían: pruebas químicas revelan que Lucía fue drogada antes de desaparecer y la hipótesis de la fuga voluntaria se desploma. En programas como Aquí y Ahora o Callejeros se discutía la magnitud de lo que significaba haber ocultado estas pruebas durante años. La gente en la calle comentaba: siempre supimos que no se había escapado, siempre. El exministro, por su parte, compareció en rueda de prensa con el rostro desencajado. No descansé ni un solo día porque sabía que mi hija no se marchó por decisión propia. Hoy la ciencia confirma lo que su madre y yo gritamos desde el principio. Lucía fue víctima de un crimen. Su declaración transmitida en directo generó lágrimas y aplausos entre quienes veían en él la figura de un padre que nunca aceptó el silencio oficial. En ese momento, el caso dejó de ser una vieja herida y se transformó en una investigación viva. La reapertura implicaba revisar testimonios, interrogar nuevamente a sospechosos y sobre todo confrontar a Julián Herrera con una evidencia que hasta entonces no existía: la química que impregnaba los asientos del coche y que convertía el relato de Lucía en un documento irrefutable. La verdad que España había ignorado durante años comenzaba a emerger, y con ella la certeza de que los muros de impunidad empezaban a resquebrajarse. La reapertura del caso no solo iluminó la figura de Julián Herrera, sino que también destapó un entramado de silencios y favores que lo habían protegido durante años. En los archivos del Instituto de Sevilla, los investigadores hallaron referencias a conserjes y auxiliares que parecían haber estado demasiado cerca de él, hombres que, pese a su bajo perfil, gozaban de una lealtad inquebrantable hacia el subdirector. Al revisar las nóminas y entrevistar a antiguos empleados, los nombres comenzaron a repetirse. Porteros que cerraban la escuela más tarde de lo habitual, conductores de confianza y hasta un par de operarios que nunca aparecían en las fotos de las fiestas de fin de curso, pero que estaban siempre disponibles en las noches en que Herrera los necesitaba. Los testimonios empezaron a trazar un patrón inquietante. Varias alumnas recordaron haber visto furgonetas blancas del colegio circulando a deshoras, estacionadas en lugares apartados del recinto escolar. Una exprofesora relató que, en más de una ocasión, escuchó ruidos metálicos y voces masculinas en el gimnasio cuando ya todos se habían marchado. Nadie investigó entonces. Era mejor no preguntar demasiado. Ese silencio cómplice, tan característico de instituciones que preferían proteger su prestigio antes que enfrentar un escándalo, se convirtió en un elemento central del relato. La declaración que encendió todas las alarmas provino de un operario de mantenimiento, jubilado en 2005. En una entrevista grabada, confesó que una noche de mayo de 1999, pocos días después de la desaparición de Lucía, Herrera lo había llamado de urgencia para ayudar a cargar unas bolsas pesadas en la furgoneta del colegio. El operario, con voz quebrada, explicó: pesaban como cuerpos. No pregunté nada, porque no era asunto mío. Me prometió un ascenso que nunca llegó. Indicó además que lo llevaron hasta un descampado a las afueras de la ciudad, cerca de una cantera abandonada. El recuerdo de aquella noche lo había perseguido durante años,
y ver las imágenes de la cinta de Lucía lo empujó finalmente a hablar. Los investigadores no tardaron en conectar ese testimonio con otros rumores recogidos en la comunidad escolar. Estudiantes que habían visto a los mismos auxiliares merodeando con linternas en terrenos baldíos, padres que comentaban a media voz que algo raro pasaba en el instituto, pero que nunca se atrevían a denunciar por miedo a represalias. Con estas piezas, la policía trazó el primer mapa de búsqueda sistemática, un conjunto de canteras abandonadas en Andalucía, desde las de Granada hasta las de Córdoba, lugares solitarios que en los años 90 servían como vertederos clandestinos y escondites perfectos para ocultar pruebas. Equipos de georradar, perros entrenados y arqueólogos forenses se desplegaron en esas zonas. El ambiente era tenso. Cada golpe de pala en la tierra árida podía significar un hallazgo decisivo. Los medios de comunicación, con cámaras apostadas a la entrada de las canteras, transmitían en directo los movimientos de la policía. España entera seguía expectante, consciente de que se estaba a punto de cruzar un umbral. Por primera vez, había una ruta clara que vinculaba la desaparición de Lucía con un grupo de colaboradores que habían actuado en la sombra, bajo la protección de un hombre poderoso. El caso dejó de ser un relato individual para convertirse en una historia coral de complicidades. No era solo un funcionario abusando de su posición, sino un círculo de subordinados dispuestos a callar, ayudar y cargar bolsas pesadas en la oscuridad de la noche. La pregunta era inevitable. ¿Lo hacían por miedo, por dinero o por la costumbre de obedecer sin cuestionar? En un país como España, donde la memoria colectiva aún estaba marcada por décadas de jerarquías rígidas y lealtades malentendidas, la respuesta parecía una mezcla de todas esas razones. Con cada nuevo testimonio el velo se levantaba. Lo que al principio parecía la obra de un depredador solitario, se revelaba ahora como una red organizada, donde los cómplices no necesitaban ser grandes criminales, sino simples piezas de un engranaje que, al obedecer, facilitaron un crimen. El mapa de canteras, con sus cruces rojas marcadas por los investigadores, simbolizaba ese nuevo enfoque. La búsqueda ya no era solo de Lucía, sino también de la verdad sobre la maquinaria silenciosa que permitió que desapareciera sin dejar rastro. Las búsquedas en las canteras de Andalucía se prolongaron durante semanas, bajo un calor sofocante y una expectación mediática que crecía día a día. Las cámaras de televisión acampaban en los accesos, periodistas transmitían en directo y vecinos de los pueblos cercanos se acercaban con curiosidad, convencidos de que esta vez algo importante iba a ocurrir. El caso de Lucía ya no era un recuerdo del pasado. Había vuelto a instalarse en el centro de la conversación nacional. La mañana del 12 de septiembre de 2006, en una cantera abandonada en las afueras de Granada, los georradares marcaron una anomalía bajo la tierra, a poco más de 1 metro de profundidad. Los perros especializados en detección de restos humanos comenzaron a ladrar insistentemente en el mismo punto. Los agentes intercambiaron miradas tensas. Sabían que estaban ante un momento decisivo. El terreno fue acordonado y los forenses, con palas y pinceles, iniciaron la excavación meticulosa. El silencio en el lugar era absoluto. Incluso los periodistas contuvieron el aire, conscientes de que cada movimiento podía cambiar la historia. A las pocas horas, comenzaron a aparecer fragmentos óseos. Primero una clavícula, después varios huesos largos, y finalmente un cráneo con señales de haber permanecido años enterrado. Junto a ellos, un hallazgo que heló la sangre de todos. Restos de un vestido azul, descolorido por el tiempo, pero inconfundible. Era el mismo traje que Lucía había mostrado a sus amigas días antes del baile, orgullosa de cómo le quedaba. En un pequeño envoltorio de tela, los investigadores encontraron además un anillo con las iniciales grabadas LM, la prueba material más contundente de que, tras 7 años de incertidumbre, Lucía había sido hallada. El impacto en la opinión pública fue inmediato. Los informativos interrumpieron su programación para transmitir imágenes del convoy policial
saliendo de la cantera con las bolsas forenses. Las portadas del día siguiente eran unánimes. Lucía vuelve a casa. Hallados los restos de la hija del ministro. En calles y plazas se comentaba la noticia con mezcla de alivio y rabia. Alivio porque por fin había respuestas. Rabia porque el tiempo perdido había sido fruto de silencios cómplices y negligencias institucionales. La confirmación llegó pocos días después, cuando el Laboratorio Forense de Madrid anunció oficialmente que el ADN de los restos coincidía al 100% con el de los padres de Lucía. La madre, destrozada, declaró entre lágrimas: «Sabía que estaba muerta, pero ahora puedo enterrarla como merece». El exministro, con la voz quebrada, añadió: «España entera fue testigo de su desaparición. Ahora debe ser testigo de la verdad». El hallazgo desató una ola de comparaciones inevitables. En tertulias y artículos de opinión se evocaban los nombres de otras jóvenes desaparecidas que habían marcado la conciencia nacional. Las niñas de Alcácer en los años 90, Marta del Castillo pocos años después, Diana Quer en Galicia ya en la siguiente década. Cada uno de esos casos se había convertido en espejo del dolor y de las carencias de un sistema que no siempre supo proteger a los más vulnerables. La historia de Lucía se sumaba ahora a esa lista trágica, con un agravante perturbador. Ella había dejado su propio testimonio anticipando el desenlace. La excavación de Granada no solo cerraba el capítulo de la búsqueda, sino que abría un juicio moral contra toda una estructura que permitió que su rastro quedara enterrado durante tanto tiempo. España no solo lloraba a una joven brillante que había perdido la vida en la noche más importante de su adolescencia, lloraba también por una sociedad que, durante años, prefirió creer en rumores de fuga antes que enfrentar la posibilidad de que el peligro habitaba en sus propias instituciones. El anillo con las iniciales LM, exhibido en una vitrina durante la rueda de prensa policial, se convirtió en el símbolo del caso. Una pequeña joya que sobrevivió al tiempo y al silencio, y que devolvía dignidad a la memoria de Lucía. El país entero entendió que, aunque los huesos confirmaban su muerte, su voz y su verdad seguían vivas. El juicio comenzó en la Audiencia Provincial de Sevilla, bajo una expectación pocas veces vista en la historia judicial española. Desde las primeras horas de la mañana, decenas de personas hacían cola frente al edificio, con pancartas que exigían justicia para Lucía y para todas las jóvenes que, como ella, habían desaparecido en circunstancias sospechosas. Los medios bautizaron el proceso con un nombre escalofriante: El depredador de las graduaciones, un título que resumía la gravedad del patrón que la Fiscalía estaba a punto de demostrar. El acusado, el antiguo funcionario escolar, llegó escoltado entre fuertes medidas de seguridad. Su rostro, antes familiar en los círculos educativos de Sevilla, Valencia y Barcelona, era ahora símbolo de repulsión colectiva. Vestía traje oscuro, el mismo gesto frío con el que había negado reiteradamente cualquier implicación. Sin embargo, las pruebas acumuladas durante la investigación eran abrumadoras. La cinta de video con la voz de Lucía, las evidencias forenses halladas en la cantera de Granada, los restos de cloroformo en el coche y, sobre todo, el testimonio de antiguos empleados y auxiliares que finalmente habían decidido hablar. Durante las sesiones la sala se llenó de relatos estremecedores. Exalumnas de distintos institutos reconocieron públicamente que habían sufrido insinuaciones y tocamientos por parte del acusado. La mayoría, en su momento, callaron por miedo a no ser creídas o por la presión de sus familias que temían un escándalo. Algunas, ya adultas, declararon con voz temblorosa: «Si hubiéramos hablado antes, quizás Lucía estaría viva». Las palabras resonaron como un eco insoportable en la sala, recordando que el silencio social había sido también cómplice. La Fiscalía presentó además testigos de Valencia y Barcelona, donde el acusado había trabajado tras abandonar Andalucía. Allí surgieron nuevas desapariciones de jóvenes vinculadas a entornos escolares, nunca resueltas en su momento. Aunque no todas pudieron imputarse directamente en este proceso, las coincidencias en fechas,
modus operandi y lugares reforzaban la imagen de un patrón criminal sostenido durante años. El tribunal permitió que varios de esos testimonios se incorporaran para contextualizar la conducta del acusado, pintando un cuadro inquietante de depredación sistemática. El interés mediático fue masivo. Programas de investigación dedicaron especiales en horario estelar, periódicos internacionales enviaron corresponsales y en las redes sociales miles de usuarios compartían cada detalle de las audiencias. Se estableció un paralelismo con los grandes juicios mediáticos de la historia reciente de España, como el del caso Alcácer o el de Marta del Castillo, que habían marcado generaciones. En bares y tertulias, en plazas y universidades, se discutía sobre el proceso, no solo como un caso criminal, sino como una herida abierta en la cultura del país. El momento más duro llegó cuando los peritos forenses relataron la violencia que sufrió Lucía antes de morir. Los informes hablaban de golpes contundentes en el cráneo, señales de ataduras en las muñecas y un intento evidente de anular su voluntad mediante químicos. La sala enmudeció. El exministro, padre de Lucía, escuchaba con lágrimas contenidas, apretando entre sus manos la medalla universitaria que su hija nunca llegó a portar. Finalmente, tras semanas de audiencias, el tribunal dictó sentencia. El exfuncionario fue declarado culpable de homicidio con alevosía, secuestro, abuso continuado de menores y ocultación de pruebas. La condena fue ejemplar, cadena perpetua revisable, la pena más dura contemplada en el sistema judicial español. La jueza, en su lectura, subrayó que el caso representaba una traición imperdonable de quien debía proteger a los jóvenes y un recordatorio de que las instituciones no pueden cerrar los ojos ante el abuso del poder. El veredicto fue recibido con un silencio solemne en la sala, seguido de un aplauso espontáneo de familiares y ciudadanos presentes. Afuera, las cámaras captaron el rostro del padre de Lucía, exhausto pero firme. Declaró ante la prensa: «Hoy no celebramos, hoy lloramos con un poco menos de rabia. Mi hija no vuelve, pero su voz sí consiguió justicia». El juicio de Lucía no solo cerró un capítulo doloroso, sino que abrió un debate profundo en España sobre la protección de los adolescentes, la transparencia en las instituciones educativas y la necesidad de creer siempre en la voz de las víctimas. El eco del juicio no se apagó con la sentencia. España entera comprendió que el caso de Lucía no podía quedar reducido a un expediente cerrado en los archivos judiciales. La indignación popular se transformó en acción colectiva, y de esa energía nació la Fundación Lucía Martínez, impulsada por su propio padre y apoyada por asociaciones de familias de desaparecidos. Su misión era clara: educar, prevenir y recordar. En pocos meses, la Fundación lanzó campañas en colegios de toda España bajo lemas como «Tu voz importa» y «El silencio no protege, el silencio encubre». Talleres de prevención, charlas con psicólogos y abogados y la creación de líneas anónimas de denuncia se convirtieron en herramientas concretas para que ningún adolescente tuviera que pasar por lo que Lucía había vivido. En institutos de Sevilla, Granada, Valencia o Barcelona, ciudades marcadas en la ruta del acusado, los carteles con la imagen de Lucía recordaban a los estudiantes que no estaban solos. El impacto cultural fue inmediato. Programas de televisión y documentales revisitaban no solo su historia, sino también la de otras jóvenes desaparecidas como Marta del Castillo, Diana Quer o las víctimas de Alcácer, estableciendo un hilo de continuidad que denunciaba una misma falla: la tentación de mirar hacia otro lado para proteger el prestigio institucional. El caso Lucía obligó a replantear protocolos educativos, introdujo reformas legales que hicieron obligatorio informar a la policía de cualquier acusación seria contra un funcionario y sembró en la conciencia social la idea de que la complicidad del silencio es tan peligrosa como el crimen mismo. Las universidades, donde Lucía soñaba con estudiar periodismo, dedicaron seminarios a su memoria, vinculando su nombre con la lucha por la verdad y la justicia. En Sevilla, cada 15 de mayo, fecha de su desaparición, se celebra una jornada de reflexión donde jóvenes y docentes
encienden velas y leen fragmentos de la carta que ella nunca escribió, pero que quedó encapsulada en su cinta. Un testimonio grabado que hoy resuena como símbolo de resistencia. El epílogo más emotivo llegó cuando la Fundación publicó digitalmente la cinta de Lucía. Con el consentimiento de su familia, fragmentos de su voz circularon por televisión y redes sociales. Escuchar sus palabras, frágiles pero firmes, produjo un estremecimiento colectivo. No era solo una advertencia contra su agresor, era un legado dirigido a toda una generación. Se convirtió en una especie de mantra cívico, recordando que incluso en la vulnerabilidad se puede plantar una semilla de justicia. El padre de Lucía lo resumió en un acto público en Madrid. Mi hija no pudo ser periodista, pero su voz se convirtió en la crónica más valiosa, la que despertó a un país del letargo del silencio. Entre los asistentes había familias de desaparecidos que aún buscan respuestas. Para ellos, Lucía era prueba de que la verdad, aunque tardía, puede abrirse paso. Con el paso de los años, su nombre trascendió el ámbito judicial y se instaló en la memoria cultural española como un símbolo. Igual que las placas conmemorativas de la Guerra Civil recuerdan a los caídos en las plazas, las aulas con el retrato de Lucía recuerdan a los alumnos que la protección de los vulnerables es tarea de todos. El caso que comenzó con un plomero destapando una tubería en una vieja casa ministerial terminó convirtiéndose en una lección nacional. Nunca subestimar la fuerza de una voz grabada, porque a veces las víctimas, incluso después de su muerte, siguen hablando. Y Lucía, con aquella cinta escondida en el asiento de su coche, sigue recordándonos que la memoria activa es la única garantía contra la repetición del horror.